Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar la vida y 5 obras de un artista muy famoso llamado Telemaco Signorini. Él fue una figura muy importante de los Macaioli, un grupo florentino que, antes y en paralelo al impresionismo francés, explora la luz y el contraste con manchas. De ahí el nombre, los manchadores. Todo esto en el contexto del llamado Risorgimiento, que fue cuando Italia se unió para dar origen a la Italia como la conocemos el día de hoy. Ya que vamos a hablar de un artista en un tema cultural, hay que abordar algunas obras de este artista, pero lo vamos a hacer mediante un orden, que van a ser 3 puntos. Comencemos con el contexto. Para esto tenemos que recordar que vamos a entender el arte como fruto del intelecto práctico de una persona, y esta persona se basa en la experiencia sensible. De esta forma, ordena la materia según una forma: pintura, escultura, sonido, y ahí va creando distintas cosas. Por eso, para entender la obra es necesario conocer al artista y en qué mundo se nutrió su intelecto. Vamos a comenzar con una visión general de cómo se encontraba el mundo en la época mediante un mapa político. Como pueden ver, estamos en pleno siglo XIX, en el contexto en lo que algunos autores han llamado el colonialismo y el imperialismo europeo, que es básicamente el orden que se generó, se produjo posterior al Congreso de Viena celebrado entre 1814 y 1815, cuando se posicionan nuevas potencias hegemónicas. En los países iberoamericanos, por ejemplo en mi país Chile, es común que en la educación escolar se tiende a olvidar lo que ocurrió luego de Napoleón, y los currículums escolares enseñan cómo se formaron las repúblicas americanas. Pero verán que el mundo, más que cambiar de fronteras, tuvo muchos movimientos culturales y políticos que marcaron el siglo XX y hasta el día de hoy nos marcan. Si vamos a la siguiente imagen en que estamos en 1901, pueden ver que aparece un imperio alemán, un reino de Italia, el imperio otomano que antes era gigante comienza a achicarse hasta una parte bastante pequeña y comienza el llamado reparto de África por algunos países europeos. Pero, ¿y eso qué? ¿De qué manera influye en el intelecto de un artista todo eso que estaba pasando? Así como ahora, hay guerras en el mundo. Pero ¿cómo te afecta a ti el que haya una guerra en Israel, matanzas en África? ¿Cómo te afecta? ¿De qué manera? Eso lo vamos a ver. La vida de Telemaco Signorini estuvo influida por este mundo, donde surge el Reino de Italia, en medio de una rivalidad cultural entre liberalismo, tradicionalismo católico, unión de distintos reinos, etc. La finalidad de este video no es conversar con un experto. A mí no me interesa enseñar a un experto, porque el experto ya sabe, sino darle a conocer a un público que no está familiarizado pero que tiene el interés de aprender. Entonces, vamos a enfocarnos en un periodo de un siglo, un poco antes y un poco después de la vida de Telemaco Signorini, que nació en el 835 y murió en 1901. Vamos a comenzar hablando un poco del ámbito espiritual. Estamos en una Europa dividida entre protestantes y católicos, pero luego de las revoluciones liberales comenzó un tiempo muy convulso que llevó a un progresivo laicismo en países históricamente católicos. Es decir, países que tenían siglos de tradición católica comenzaron a sacarla y empezaron estas ideas como libertad religiosa, colegios laicos, etc. La Santa Iglesia enfrentó este nuevo escenario con un enorme impulso misionero que llevó, por un lado, a volver a abrir la Compañía de Jesús y diversas misiones por todo el mundo. Sumado a esto, parte del pueblo fiel de Francia y de España comenzaron una fuerte pero fortísima oposición contra el liberalismo que más de una ocasión terminó en conflictos, ya sea de peleas callejeras o conflictos armados propiamente tal. En este periodo es cuando, durante el reinado del Beato Papa Pío IX, se proclama el dogma de la Inmaculada, se realiza el Vaticano I, que reforzó la autoridad papal con el dogma de la infalibilidad, y además se proclamó la Asunción de María. O sea, en el pleno siglo en que se trataba de sacar a la Iglesia trató de volver a tomar más impulso. Además, frente a este mundo nuevo, con cosas nuevas, el Papa León XIII publicó su famosa encíclica Rerum Novarum. Quizás la recuerdes en el colegio, porque casi siempre se enseña en torno a los problemas sociales. Por ejemplo, la migración del campo a la ciudad, la revolución industrial, entre otras muchas cosas. En este ámbito, también tenemos que hablar de la masonería,
que con sus ritos iniciáticos, su forma de sociedad secreta y una agenda que implica un fuerte componente de relativismo moral, es la principal rival de la Iglesia en este periodo. A pesar de su éxito, tuvo un quiebre entre los bloques franceses e inglés en 1877, justamente por motivos que se planteaban frente a la religión. Como dicen los antiguos santos, no hay lealtad en los infiernos. A pesar de esto, estuvo muy activa en Italia, tanto así que grandes líderes como por ejemplo Giuseppe Garibaldi tuvo una red de contactos que permitieron la unificación italiana gracias a la pertenencia a este grupo. En el plano cultural, que es muy amplio, podemos hablar muchas cosas, pero para simplificar nuestra aproximación, comencemos con el proceso más claro y que menos controversias tiene. A partir de 1870 hasta 1914 estamos en la llamada Segunda Revolución Industrial, cuando apareció la electricidad y hay un nivel tecnológico bastante novedoso. Grandes descubrimientos científicos fueron de esta época, y obviamente eso implicó cesantía. Mucha gente migró desde el campo hasta la ciudad y hay gente que quedó sin empleo. Por lo tanto, comienza a surgir también una especie de cultura de masas. Además que los productos que se producían a nivel industrial ahora eran para un público general. En parte lo que veremos de Signorini es un rechazo a todo esto. ¿Por qué? Porque él prefería una vida campestre y barrios urbanos que van a ser cambiados en nombre del progreso. En un ámbito más relacionado a lo que siempre se entiende por arte y cultura, tenemos el romanticismo, que tuvo una caída a mediados del siglo XIX, pero aparecieron muchos movimientos. Sin embargo, en el que nos tenemos que enfocar es en el llamado impresionismo, que suele considerarse como el primero de estos. ¿Pero qué entendemos por impresionista? Miren, hay muchas definiciones, podemos hacer un podcast entero hablando de eso. Pero como no es el foco, vamos a decirlo de una manera simple que nos sirva. Yo creo que una forma podría ser preguntarle a uno de los grandes exponentes qué era el impresionismo. Claude Monet, un pintor francés impresionista muy famoso, dijo: "El motivo para mí es del todo secundario. Lo que quiero representar es lo que existe entre el motivo y yo". Claude Monet no deja de ser un personaje que se tenía en muy alta estima. Es decir, estamos frente a una postura moderna del arte. ¿Por qué? Porque acá ponemos al artista en el centro y no la obra. Pero ¿cómo definimos en términos de experiencias artísticas el instante, el momento? Miren, hay miles de páginas de autores que dejan ideas vagas como lo sublime, lo fugaz y otras palabras similares. Pero si algo tienen en común es lo subjetivo y nos deja la obra en un punto donde la claridad no es completa. Se pierde como si no estuviera del todo acabado. Parte tiene que hacerlo la persona que observa, no está acabada en la obra. Si pudiésemos decirlo de una forma más clara, para Santo Tomás de Aquino, el arte era la recta ratio factibilium. Lo bello se reconoce por su integridad, proporción, claridad. No se niega en ningún momento la vivencia del artista, y tampoco la experiencia de quien lo ve. Pero hay un orden a un bien inteligible, es decir, a un orden objetivo. En cambio acá prima lo subjetivo, lo fugaz, el yo. No es que sean pinceladas a manchones, sino que el movimiento radica en una postura de captar el instante. Y quizás es muy propio de nuestra naturaleza humana caída, es que llegamos siempre a los extremos. Hay un cuadro, por ejemplo, de Monet llamado La casa del artista vista desde el Jardín de Rosas, del año 22 al 24, en que estamos viendo puras manchas. Aunque varios críticos desvelados van a tratar de defender esto porque no lo sé, la verdad es que el rey va desnudo. Y aquí estamos viendo manchas. Este motivo, alrededor de 1860, fue bien visto por un grupo de jóvenes artistas italianos que solían reunirse en un café llamado Michelangelo, en Florencia. Pero la diferencia es que ellos optarían por una adaptación muy particular, lo que fue conocido posteriormente como los Macaioli. Ahora bien, esto es un poquito más tardío y algo diferente. Toma elementos propios de la cultura italiana como por ejemplo manchas en claroscuro con colores terracota. Las temáticas son más asociadas al costumbrismo, a las guerras de independencia italiana y al proceso posterior de unificación en la península. Así que no es tan impresionista francés. Hay algo que lo hace diferente. La técnica es mucho,
pero muchísimo más estructurada que los cuadros que ustedes verán de Monet, Manet. Finalmente, el plano político, están pasando demasiadas cosas. Pero lo más influyente para entender el contexto del artista, en mi opinión, son las revoluciones liberales de la década de los 30 y los 40 y el surgimiento del movimiento nacionalista en Italia. Muy al final de su vida, el artista pudo haber tenido un contacto con las ideas de políticas partidistas de corte socialista. Pero eso no está del todo claro. Ya dicho todo esto, vamos a hablar un poco del autor. Vamos a hablar de su biografía, porque ¿cómo afecta la revolución liberal la vida de alguien? ¿Cómo te afectó a ti el atentado a las Torres Gemelas? ¿O cómo te afecta la guerra de Irán e Israel? No es algo directo, sino que existen otras cosas menores que son mediante las cuales tu experiencia sensible del mundo se va nutriendo de estos grandes cambios que están ocurriendo. Como dicen los jóvenes, no me gusta estar viviendo momentos históricos. ¿Pero qué es lo que realmente estás viviendo? No me gusta la guerra de Ucrania, pero ¿tú estás en la guerra? No, tú vives consecuencias de eso. Por ejemplo, problemas de inestabilidad política, que repercuten en tu vida cotidiana. Vamos a hablar. La vida familiar de Telémaco ocurrió entre 1835 hasta 1852 en un ambiente de altísimo nivel cultural. Su padre era un pintor famoso de la corte del Gran Duque de Toscana. Toscana, para que ustedes sepan, es donde está Florencia, Pisa, Siena, y Florencia es exactamente donde ustedes pueden recordar todos los grandes artistas del Renacimiento. Así que imagínense una persona que creció en eso y se va a dedicar al arte, y más encima su padre fue pintor. Su vida tomó un rumbo propio cuando ingresó a estudiar la pintura de forma académica en Florencia, porque antes dependía de las cosas que hiciera su familia. Pero pronto, estando en la academia, a los 3 años comenzó a asistir al café Miguel Ángelo. Y como dicen, Dios los cría y el diablo los junta. Este era un café, una cafetería, que literalmente era un lugar donde iban a tomar café, conversar y soñar con cambiar el mundo junto a otros jóvenes artistas que formarán parte de este grupo al que un periódico llamado la Gaceta de Popolo nombró de forma despectiva los Macaioli, es decir, los manchadores. Ahora bien, existe un libro que ellos mismos escribieron que se llama El Café Miguel Ángel, y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que quizás uno de ellos mismos fue el que mandó de forma anónima el nombre, porque les quedó gustando demasiado llamarse los manchadores. A nivel macro, es decir, de las cosas grandes que estaban ocurriendo, podemos decir que habían luchas ideológicas y religiosas, espirituales, políticas grandes, entre movimientos laicistas nacionalistas y respuestas católicas. Ya por 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción, lejos de disminuir las reticencias de varios grupos masónicos italianos, fue causante de una gran molestia porque hizo que el Papa Pío IX tuviera una posición más crítica contra los liberalismos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué afecta? Bueno, tienen que pensar que Italia era como sinónimo de catolicismo. Entonces, que se unieran todos en torno a algo liberal que ve con malos ojos al Vaticano, teniendo al Vaticano al medio, con el 98% de la población religiosa, era algo para poder pensar en tiempos muy convulsos. Pero nuestro buen Telémaco tomaba café y pintaba, cual joven artista de su época. Sin embargo, él abandona a los 4 años la academia. ¿Por qué? Porque comenzó a estudiar de forma independiente con sus amigos en el Café Miguel Ángel. Ya nos dice un poco de su personalidad. Ya en 1859, se une como voluntario en la Segunda Guerra de Independencia. Por ese entonces, el norte de Italia estaba en guerra con el Imperio Austriaco por una serie de sucesiones, disputas, y se unió Francia. Fue una situación bien extraña, que lo vamos a ver en el primer cuadro. Cuando intentaba ordenar mi mente en torno a este personaje, Telémaco Signorini, hay algo que me cruzaba en la cabeza. ¿Cómo podía sostener una vida tan liberal, ser tan generoso, darse gustos de buena vida, pasar en fiesta? Porque no tenía título. ¿Cómo? Entonces me acordé de que él era hijo de un hombre famoso y cercano a un poderoso mecenas. Lamentablemente para él, su padre fallece en 1864 y, por si fuera poco, el Café Miguel Ángelo cerró en 1866. Bueno, ¿qué hace una persona con esto? Telémaco se dedicó a viajar, viajó por Europa, y lejos de haberse impregnado de la moda del impresionismo francés, se mantuvo bastante fiel
a los Macaioli. Inclusive hay cuadros de él en Inglaterra, Francia, en varios lugares. Pero él seguía siendo un Macaioli, solamente con un poquito menos manchador con el tiempo. Finalmente terminó sus días como profesor en el Instituto Superior de las Bellas Artes hasta 1891 y falleció 10 años después. Ahora bien, digamos que este personaje era bueno en lo que hacía a nivel técnico, y dentro de los diarios, sus mismos amigos del café decían que él era una persona carismática. Así que, si bien era dado a las reuniones sociales, no era un vendehumo, un vendedor de pomada, como le decimos en mi país, alguien que simplemente se jactaba y no hacía cuadros, porque si quieres ser artista, demuéstralo a partir de tu obra. Ahora bien, ya dicho todo esto sobre el artista, creo que tenemos un buen contexto para comprender desde dónde nos hable su mente con esta obra, poder conocerlo, dialogar con la obra. Podemos decir que era un artista de libro, hijo de alguien adinerado, visitaba cafés literarios, jugó a ser soldado, paseó por Europa, fue profesor, pero veamos los cuadros, porque a eso venimos. Cuadro número 1. La artillería toscana de Montecharo saluda a El fuerte francés de Solferino, de 1859. Una técnica de óleo sobre tela de 60 centímetros por aproximadamente 1,20 m. 1:2. Vamos con lo primero. Claramente, si quieren contemplar esta obra, no les recomiendo hacerlo en la pantalla del celular. ¿Por qué? Necesitan una pantalla grande de escritorio. Si no, van a estar ahí perdiendo mucho de la experiencia de estar frente a una obra. Piensen que esta obra también, en una galería de arte, uno se coloca a 1 o 3 metros. Entonces uno tendría un foco donde están los detalles de entre 2 a 9 centímetros, por un ojo humano. Ahora, ya dicho esto, ¿es claro lo que estoy viendo? Sí, estoy viendo una escena donde unos soldados viajan de izquierda a derecha y saludan a unas personas que están parapetadas o apostadas en una iglesia. No tuve necesidad de ningún experto en arte que me diga esto. Lo pude ver a través de mis propios ojitos. Vamos a ver su armonía, su proporción. Otra característica de la arete. Podemos ver una paleta con azules tipo cobalto, celeste, arena, que combina cielo, luz y tierra. Desde lo aéreo, los azules pasan a lo luminoso, hasta la tierra, con los cafés. O sea, la experiencia sensible va de acuerdo a la paleta. En conjunto, es un equilibrio. Por lo tanto, da confianza, calidez humana. Algo también, una paleta muy propia del arte italiano de la época, y de otros siglos anteriores. ¿Es coherente con lo que vemos de dos aliados que se están saludando? ¿Es cálido eso dentro de lo que se puede de una guerra? Claro que sí. Es la calidez humana de dos aliados que están en la batalla. Perfecto. Luego procedemos a analizar la distribución, considerando 3/3. Podemos ver que en los extremos hay un equilibrio, arriba a la derecha, con abajo a la izquierda, las tonalidades son opuestas. Generalmente uno tiende a mirar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, arriba está el cielo. ¿Es azul? Sí, perfecto. Estamos muy bien. Así que por ese lado coincide con nuestro marco de lo que es la realidad. En el tercio de al medio, en la fila inferior, tenemos un soldado herido en la carreta en un plano destacado para él. Perfecto, pues logra distribuir las cosas medianamente como uno esperaría. Luego, si utilizamos otra manera de analizar la composición, podemos ver que existe una clara división entre arriba y abajo, entre los personajes y el cielo y los edificios y todo lo demás. Entre izquierda y derecha, entre quienes van a saludar y quienes ya saludaron y se van. Pero nuevamente me pasa algo. No coincide el eje de la torre y en el anterior tampoco coincidía la entrada de la iglesia. Ay. Esas cosas como que uno dice, algo hace al ojo. Y no necesitamos ser expertos en arte, porque ahí empieza una parte de cómo se manifiesta esta armonía, esta cosa que va y que nos une a todos como personas. Todos somos capaces de ver como que algo no está del todo parejo, derecho. Ahora, si lo corremos un poquito, ¿qué tal? Ahí sí coincide. Y si le quitamos las líneas, sorprendentemente se aprecia un cambio que lo hace muchísimo más agradable. Ahora, es muy fácil poder decir esto cuando uno no fue el que hizo el cuadro. Todos somos generales después de la guerra. Pero vale la pena porque lo estamos usando como un fin pedagógico para poder aprender a mirar una obra. Si ponemos las líneas para el punto de fuga, vemos que hay una proyección que llega a la carreta, la que hace como una esquina. Entonces,
podemos tener los planos de fuga a la izquierda y a la derecha. Aún así, algo me pasa con el punto de fuga de la derecha. Analicemos ahora la composición en términos de las tensiones, de los elementos, de cómo interactúan. En amarillo está la dirección en torno a la cual los personajes miran, mientras que la línea azul punteada es el movimiento que hacen los soldados de artillería toscana que marchan en Solferino. Me queda la duda de por qué si la acción y la curvatura ocurre de esta manera, es tan notorio como el extremo hacia la izquierda, como que es más pronunciado. Algo pasa ahí. Si procedemos a ver las tensiones de las fuerzas que hay entre los elementos de la obra, los personajes miran hacia el saludo, y hay un movimiento curvo de izquierda a derecha que se pierde en el punto de fuga. Un poco corrido, pero está ahí. Entonces queda una franja derecha donde hay un grupo expectante. Incluso el jinete que está de espalda marca un borde. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Hasta cierto punto puede tener una justificación. Puede ser que el sacarnos del centro le da un grado de dinamismo. Recordemos que los Macaioli no estaban tan apegados a las normas academicistas. Inclusive Signorini se fue de la academia. Y por si fuera poco, también Signorini estuvo presente en la batalla, así que él en su cabeza quizás tenía mucha emotividad en torno a lo que quería contarnos, porque a él le pasaron muchas cosas. Entonces hay un impulso de un artista joven muy ambicioso por contarnos cosas que estaban pasando. Luego vamos a fijarnos en la pulcritud de la técnica. Claramente se aprecia ese sello de manchas, con un claroscuro en espacios abiertos, donde hay grupos. Ahora, estas manchas, con menos detalles, nos permiten, de alguna manera, mantener una profundidad. Por ejemplo, acá, la composición triangular que forma el jinete y la artillería puede distinguirse de su fondo. A nivel técnico, el claroscuro yo lo veo muy bien logrado. Las elipses de las ruedas están proporcionadas. Lo mismo el grado de detalle que uno espera en una vista cuando uno está como a pleno sol y tiene esa sensación de que me está llegando el sol en los ojos. Entonces tengo que cerrar los ojitos. Se logra ese efecto. Entonces, como que molesta la visión. Y las manchas se mueven a pleno sol. Entonces lo que uno realmente ve en situaciones como esta al aire libre son manchas que se mueven. Ahora veamos, esta franja que queda a la derecha, donde habíamos dicho que el jinete marca el límite, la podemos analizar de otra forma. El primer plano del jinete y el segundo que se acerca cabalgando hacia él permiten enfocarnos en ellos. Y uno puede, de alguna manera, hacer una división de que, dado que todos los demás personajes del fondo se parecen, uno no se enfoca en ellos. Algo que omite. Eso es, inclusive dentro de estas teorías de composición, una forma, una estrategia de poder llegar a hacer que te enfoques en algo. ¿Pero por qué podría hacerlo? Podemos ver que los soldados están como una masa, y el pueblo también. ¿Pero por qué? Porque si ahora nosotros nos vemos en la situación en que estábamos en el mundo en esta época, estábamos hablando de los nacionalismos y la movilización de grandes ejércitos, donde hay una pérdida de la individualidad. Tú no eras tanto que fue a la pelea. Tú eras el soldado del ejército de tal país. Tú no eras el tanto lechero de hijo de tal persona. Tú eras un habitante del pueblo que fue arrasado. ¿Se dan cuenta? Ahora que ya analizamos la composición y un poco de qué quizás, tal vez, nos quiso decir el artista con sus decisiones, vamos a ver qué podemos interpretar. Entonces, para esto, yo escogí un término que me pareció muy adecuado, que es la palabra hermenéutica, que es la interpretación de textos. Pero también es posible aplicarlos a diferentes artes como la música, la arquitectura, etc. Entre muchos posibles autores escogí uno llamado Alfonso López Quintás, que se basa en Romano Guardini, un siervo de Dios. Para él, la hermenéutica de una obra no se limita al texto, sino a la experiencia estética. Entonces, desde un enfoque personalista, la persona es entendida como una realidad singular y única, que se sitúa en la historia, que realiza una acción en apertura hacia los otros. Por eso, la interpretación de una obra artística implica reconocer que el arte se convierte en una especie de encuentro, ¿ya? O sea, aquí nosotros estamos encontrándonos con el intelecto llevado a una obra que dejó a esta persona. Entonces queremos ver en distintos niveles
¿Cómo puede ser? Por ejemplo, un nivel primero es lo que estoy viendo, con elementos estéticos, un segundo nivel con elementos simbólicos, culturales, y un tercer nivel en que interpela a la persona. De hecho, existe un muy buen video de el mismo López Quintás que analiza en estos tres niveles y la obra de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Se los recomiendo mucho porque es muy bueno. Entonces, en un primer nivel, tenemos lo técnico, pero además podemos ver lo que la misma obra nos dice. En la batalla de Solferino pelearon casi 300.000 personas, y quienes comandaron fueron los reyes de Austria, de Francia y de Italia, o sea, de lo que sería después el reino de Italia. Pero tenemos un ejército comandado por su propio rey. Esto es una de las últimas batallas en que ocurrió. Además, tenemos algo interesante. Esta batalla dejó miles de muertos. Esa iglesia, que es la iglesia de San Nicolás, y que actualmente a poco caminar tiene un osario con un montón de huesos de 8.000 personas que murieron ese día y que sirven como un memento mori, como recuerda lo que pasó aquí, la muerte que ocurrió. No tan solo eso. A partir de esta batalla fue cuando se empezó a unir la idea de la Cruz Roja Internacional. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí pasaron hartas cosas. No fue una batalla cualquiera. Ahora vamos a la interacción de los personajes. Yo veo masas, veo figuras, pero no veo una persona en concreto, individuo con nombre y apellido. Es el saludo de los toscanos a los franceses. Es más, ustedes pueden apreciar las banderas. Veamos ahora un nivel donde, a partir de lo anterior, tratemos de entender la parte simbólica. ¿Quiénes saludan? Es la naciente nación italiana que marcha de izquierda a derecha y que se hace presente en el medio del cuadro, como en medio de la batalla, a el fuerte francés que ya estaba establecido y que de alguna manera era la nación francesa que ya estaba presente ahí. Ah, ¿ven? Ahí podemos darle un sentido bastante más simbólico a lo que estamos viendo. Ahora también recordemos que los conceptos de nación son conceptos en sentido moderno, ¿ya? No en un sentido quizás como ustedes los van a ver en textos muy antiguos. Ahora bien, ¿cómo podríamos llegar a un siguiente nivel en que estamos tratando de interpelar al observador? Le está diciendo a los italianos que una Italia se mueve. Es el resurgimiento. Es la Italia en un mundo nuevo el que está ahí enfrentándose. Ya no es el duque de tanto, el gran no sé cuantito. No, esta vez es la nación italiana. Como ve, la nación italiana está en movimiento. Ya dicho todo esto, hablemos de este cuadro. ¿Tuvo alguna repercusión académica? La verdad es que encontré en algunas revistas muy específicas de arte que por ahí pude conseguir algunos comentarios, pero no vi que haya tenido un impacto enorme en el arte de su época. A nivel de cultura popular, tampoco ningún artista austriaco de bigote chistoso fue como que lo vio y dijo: oh, necesito ahora formar un reino o un imperio. No, no pasó nada de eso. Como de anécdota, solamente podemos decir que el artista fue testigo de lo que ocurrió. Mi opinión crítica, y acá viene una novedad que vamos a incluir en este video, y en todos los videos siguientes, es que vamos a hacerlo de una manera con una estructura. Miren, voy a utilizar una rúbrica, bueno, por algo fui profesor, y le vamos a poner un puntaje, ¿ya? Obviamente ustedes me podrían decir: pero ¿cómo vas a clasificar una obra si el arte no se puede medir? No, pero hay algunas cosas que sí podemos objetivizar. Por ejemplo, la arete, la poiesis, la tecné. Por ejemplo, ¿hubo una idea que se generó? Por supuesto. Ahora, ¿produce un deleite al ver esto, por ejemplo, dentro del elemento de integridad de la arete? Yo aquí no me elevo a ver la belleza. Tiene más bien un fin más bien político, pero hay elementos de belleza. Otra cosa que podríamos decir, ¿hay una armonía entre las partes? Yo diría que por la ambición del artista quizás no, está medio corrido. Bueno, de esa manera yo llego a un 87%. Ese es mi puntaje, ¿ven? Para que veamos, tenemos escalas de poder como en Dragon Ball Z con los radares. Yo creo que este es un buen cuadro. No uno de los mejores del artista, pero es un cuadro en que el artista comenzó a explorar su propia identidad en el mundo nuevo y en su técnica. Además que hay mucho de él. Él fue soldado, quiso dar la experiencia, tuvo todo acá. Cuadro número 2. Vamos con el mercado de la especia. Una técnica de óleo sobre tela de unos 74 aproximadamente por 64 centímetros.
Nuevamente, hablamos de un cuadro pequeño, lejos de esas obras monumentales de los academicistas de la época en que hay que verlas desde lejos, a una distancia, con una inclinación, para ver el efecto de paralaje. No, acá estamos con una obra pequeña. Pero, a diferencia de la obra anterior, de la artillería toscana, podemos ver una escena de un mercado rural, con muchos elementos costumbristas propios del Mediterráneo europeo. Comencemos mirando la paleta de colores. Podemos ver nuevamente una paleta muy similar a la anterior. El azul en la parte superior es lo más llamativo, y llama a mirarlo. Pero, si uno va hacia la derecha se encuentra con un muro verde, y ahí, lejos de ser un elemento que nos provoque una incomodidad, nos invita a mirar hacia el centro. Ejerce una fuerza en dirección hacia donde está el centro de luz y están las personas. Por ese lado, la distribución de tonalidades calvada me hace ir hacia la parte y dialogo con lo que está ocurriendo. Yo lo encuentro muy bueno. Luego, si analizamos la composición del cuadro, en cuanto a su distribución en tercios, nos encontramos con algo muy agradable porque el centro está casi donde está la mano de la mujer con la del niño, que están bajando la escalera. Por lo que hay una jerarquía. Uno parte mirando y hay una composición general triangular. Muy bien. A continuación, quiero invitarlos a recordar que a una distancia de 1 metro uno tiene un pequeño foco en el ojo, donde hay nitidez. Por lo tanto, hay un juego que acá uno puede encontrar. Quiero que ustedes se fijen en la X dorada del centro. Acá puse cómo se vería el cuadro si ustedes lo tuvieran al frente y mirasen esa X, cómo se vería de borroso todo lo que está alrededor. Como pueden apreciar, el centro del cuadro está en el centro del interés. Y todo lo de alrededor de las manchas se pierde. La idea es que se pierda. Así que la escena va bien por ese lado. Si proyectamos las líneas de los personajes, el movimiento que hacen es central bajando la escalera, desde donde está la mujer con el niño. Ahora, basado en el camino y en el área de nuestro ojo, donde tiene mayor definición, podemos ver que se marca bastante claro los pasos que debemos recorrer para poder ir conversando con este cuadro. Por lo que la obra es clara hasta el momento, yo la encuentro sumamente autoexplicativa y además nos dice de una manera muy orgánica por dónde debemos comenzar a visualizarla. Si vamos por detalles, analizando su proporción e integridad, veremos que está hecha de una forma pulcra, con pinceladas justas que nos dan un movimiento cuando corresponde y permiten perder en el fondo lo que el artista quiere que sea solo el entorno. La madre y el niño, por ejemplo, están balanceados. La altura de la madre con la luz que le llega al niño que está descendiendo la escalera, que además presenta movimiento, que es propio de un niño inquieto. Así que por ese lado, el niño nos dice bajemos la escalera. Si seguimos bajando, vemos otra composición triangular donde la luz llega como reposo y justo a un niño durmiendo en brazos de su madre, lo que está perfecto como historia. En primer plano, tenemos a una mujer morena que mira hacia abajo y nos guía al siguiente lugar. Luego tenemos una pequeña composición donde los comerciantes están haciendo sus transacciones y podemos ver que una mujer nos da la espalda, lo cual nos hace participar de alguna manera en la transacción que está ocurriendo. Mira las telas a lo mejor que están, me parece que son telas. De alguna manera uno puede formar parte de eso, pero hay una mujer que si ustedes lo miran bien, está mirando curiosa hacia abajo y nos dice hacia dónde continuar mirando. Terminamos el recorrido con un borde natural que se forma entre la mujer morena del anterior y la mujer que nos invitaba. ¿Se dan cuenta? Se formó una especie de marco que está compensado en la altura y la luz. Una luz que es natural y no está forzada porque sigue el camino de luz donde está llegando al niño, le llega también a esa mujer. Perfecto. Y si nosotros bajamos, porque las miradas se cruzan, podemos llegar a unos jóvenes que están descansando bajo la escalera. Y ahí terminamos el cuadro. O sea, perfecto. Yo lo encuentro muy bueno. Luego, en cuanto a qué vemos realmente, es un grupo de personas en un área rural, probablemente durante la hora de la siesta, en que se formó un pequeño mercado por dos comerciantes que venían con sus productos en burro. Bien, no necesité a ningún experto trasnochado de la posmodernidad explicándome nada. Ahora, ¿qué es este lugar? ¿Qué es La Spezia? Es el sitio donde frecuentaba sus vacaciones el artista. Porque tenemos que recordar que este hombre, Telemaco Signorini, se iba... Él era de Toscana,
Y el Golfo de la Spezia está en Liguria, cerca de Toscana. Así que por ahí viene. Era el lugar donde él iba a descansar. Era la casa de la playa. Si continuamos, a un nivel simbólico, el mercado es un lugar propio del costumbrismo y presenta lo que es un sitio que se forma gracias a la interacción de la gente. No es un edificio, no. Es la gente que está interactuando. Por eso es que tiene que haber bullicio, tiene que haber movimiento, tiene que haber interacción de gente. En mi país, Chile, es como ir a la feria. La feria no es un lugar. La feria se hace con la gente que está en el lugar. Es como ir al mercado persa. El mercado persa puede ser el edificio, pero como el Persa Biobío de Franklin, al que ubica en Santiago, pero también es las cosas que están ahí. Se hace por la gente y los vendedores que están. Ahora recordemos que, si bien estamos en un periodo de nacionalismos, este cuadro tiene mucho de romanticismo, es decir, ese amor a lo patrio, a la tierra, a aquel lugar donde podemos encontrar nuestros orígenes. Aquí faltaría, por ejemplo, qué sé yo, el héroe local descansando en las escaleras. Perfecto, tendríamos un cuadro romanticista hecho y derecho. Quiere transmitir esa sensación de la calma que tiene, qué sé yo, el Golfo de la Spezia, nuestras tierras de Italia, etc. Ahora bien, si debo mencionar algo sobre este cuadro es que los críticos de la época no les gustó. ¿Por qué? Porque este cuadro, miren, la temática costumbrista en esta época estaba muy ligada a lo que era un movimiento llamado realista. Y acá él utilizó costumbrismo con una forma muy romántica, pero con manchas. Para un académico es como, oh, se me cayó el monóculo, ¿entienden? Estoy como, ¿qué clase de cosas estoy mirando? Porque la idea acá era que estuviese el burro con las patas cochinas, el cabro chico botando algo, la mujer ahí toda sufriente, pero no está. Entonces era como que no es lo que se esperaba para la época. Ahora, revalorizando el cuadro, yo creo que está bastante adecuado. Mi opinión crítica es esta tablita. ¿Por qué? A pesar de que no fue tan bien visto, yo le puse un puntaje tan alto. Porque, vamos a ver, ¿se percibe una idea clara detrás de la obra? Sí, aunque el elemento, y por eso le bajé un poquito, dentro de lo que es la poiesis, porque yo siento de que, aún así, esta sensación de el relajo no queda del todo claro. Hay un dominio técnico del medio utilizado. Hay unos pequeños detalles en la parte superior izquierda, que son como por ejemplo las hojas que están debajo del cielo. Hay unas pequeñas cositas por ahí. Pero en general, yo este cuadro lo encuentro muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente, en la época en que todos querían algo nuevo, era un cuadro fome. Pero en la época en que nosotros tenemos puras cosas nuevas, volver a mirar hacia atrás es realmente calma. Yo lo encuentro buenísimo. Cuadro número 3. La sirga en la Casina de Florencia. Técnica de óleo sobre tela 55 por 1,70 m aproximadamente. Para este tercer cuadro, vemos uno de los más emblemáticos cuadros del movimiento de los Macaioli. Este consiste en la sirga, es decir, tirar las redes para llevar embarcaciones desde la tierra. O sea, la gente es la que está tirando un barco. Normalmente esto se hacía en los ríos, porque, bueno, no había viento, no había quizás motores, o quizás era poco profundo. La acción transcurre en Le Cascine, un parque a la orilla del río Arno que actualmente puede visitarse. Ahora no crean que es porque yo digo de Italia, es porque lo busqué en Google Maps. Comencemos con lo primero. ¿Es clara la obra? Bueno, no necesité a nadie que me diga lo que estoy viendo, a excepción de que me expliquen lo que es la sirga, porque no es algo demasiado común que se haga en mi país al menos. Pero tenemos un problema. Hay al menos 3 elementos que están complejos. La pareja que está a la izquierda, el perro, y que no vemos el barco. Entonces ahí como que hay cosas que yo debo inferir que está el barco en algún lado. ¿Qué rayos hace ese perro en ese vacío enorme que está entre los sirgadores y la pareja? ¿Y para dónde están mirando las personas? Vamos analizando la paleta de colores. Podemos ver que predomina el cielo calmo, sin nubes, con personajes que están con colores terracota. O sea, personas de la tierra que están frente a un cielo grande, amplio. Los colores de la pared de la ciudad son claros. Está bien, como los representan normalmente en esta época, como eran, y al artista le gustaba mostrarlo.
Y por el lado derecho tenemos el bosque, que es el lugar de paseo que había. Todo perfecto, uno entiende lo que está viendo. Los colores favorecen el entendimiento y realzan la figura de las personas. Si continuamos con el análisis de la composición, podemos ver que el centro está perfectamente localizado en el hombro del sirgador que está mirando, en posición distinta a los demás. Mientras que los acompañantes de la derecha están marcando una división vertical junto con el bosque oscuro. Así que hay una división que uno entiende. Si seguimos la proyección de altura de los sirgadores, nos da la sensación de un movimiento pausado y en caída. Por lo tanto, los elementos de la composición permiten inferir movimiento, lo cual es de acuerdo a la acción que yo espero de alguien que está tirando un barco. O sea, no es para estar ahí relajado. Ahora, si procedemos a ver hacia dónde están las miradas de los personajes que nos generan una guía, es bastante simbólico, porque los sirgadores miran hacia abajo. Son personas de la tierra, trabajadores. Pero hay uno que nos está mirando, justo el del centro. Ahora, ¿nos está mirando o está mirando hacia atrás? Si yo hiciera un zoom, no lo veo. Pero a la izquierda podemos ver algo interesante. El adulto da la espalda a los sirgadores, mientras que la niña aparentemente los mira. Lo que no podemos inferir es, ¿mira al perro, mira al barco, mira a los sirgadores o nos mira a nosotros? O sea, no hay claridad en ese sentido. Si uno mira este cuadro, podría decir que, y en mi opinión, es una buena foto, pero un cuadro extraño. Y eso es por algo. En la época de Signorini estaba comenzando la fotografía, y el artista era un asiduo practicante y experimentador de la cámara en espacios exteriores. E inclusive ustedes van a encontrar que este cuadro tiene su modelo en el cual se basó para poder pintarlo, para poder hacer un estudio compositivo previo. Así que existe un motivo de por qué es esto, que se ve como foto pero no es foto. Procedamos con los detalles para ver qué tan pulcro fue el trabajo. Si vemos a los personajes de la izquierda y pensamos que la idea es que sean manchas, donde ellos se vayan perdiendo, está bien logrado, porque esa es la idea. Tanto así que no vemos el rostro del adulto, lo que suma a la idea de la indiferencia. Pero, ¿y la niña? ¿A qué está mirando? Ahí hay un problema. Y ese problema no me deja tranquilo porque cambia el mensaje que quiero dar si mira el perro, si mira el barco, si mira los sirgadores o si nos mira a nosotros. Luego, si vemos a los sirgadores, el personaje central que mira aparentemente al espectador tiene bastante excelencia en cómo se hizo. ¿Por qué? No se siente tosco. Es más, esto es un cuadro que si yo lo viera como costumbrismo está muy bien hecho. La paleta terracota me da intencionalidad de gente que trabaja bajo el sol. La tensión de la cuerda es orgánica. El movimiento que tienen me da una sensación pausada. Es más, yo creo que ni siquiera se han dado cuenta que las líneas horizontales de los pantalones son puras manchas. Así que, bien. Ahora que ya vimos los elementos estéticos, veamos si podemos descifrar el cuadro. A un nivel primario, un grupo de sirgadores cerca de una plaza en Florencia tira una cuestión y a lo lejos un padre y una niña miran. Perfecto. Vamos a lo siguiente, a un nivel simbólico. Es evidente que la obra alude al trabajo bruto de personas que están bajo el sol, sin un descanso en un cielo inmenso. Por su parte, el contraste de la pareja de la izquierda uno lo puede interpretar como la indiferencia del adulto, la curiosidad del niño, etc. Pero al no estar para donde miran, el mensaje cambia. Lo mismo podemos pensar con el sirgador del centro. ¿Nos mira a nosotros interpelándonos o mira a los demás? ¿O mira a aquello que arrastran que es pesado y que a lo mejor podría ser la carga de la Italia unificada? No lo sé. Y ahí, mal. Ese nivel de ambigüedad me distorsiona un poco para qué quiso hacer esto. Finalmente, hubo un tercer nivel, si vemos a quién interpela de su época, es propio de lo que ocurría durante la segunda revolución industrial. Estas personas puede que, bajo el lente del positivismo de la época, iban a ser reemplazadas, pero eran un mal necesario, un primitivismo que todavía necesitábamos hasta que la ciencia progrese y con todo el ideario de la época. Entonces, ¿por qué como protagonistas? Ahí podemos ver que la finalidad del mensaje no es llamar a la contemplación de la belleza, sino un mensaje de crítica. Y ahí, bueno, bajamos varios puntos en cuanto a esto. Yo creo que esto, técnicamente, se hubiese logrado mejor con una fotografía. Por lo tanto, para mí no fue lo más adecuado. Ahora bien,
Uno puede decir eso, pero técnicamente en la época se hizo lo que se pudo y el público de Florencia era como, tiene que ser un cuadro. ¿Qué podemos decir en torno a la parte académica? Este cuadro es muy estudiado en los libros y revistas cuando se habla del movimiento de los manchadores. ¿Por qué? Porque aparte de mezclar la fotografía, utilizar manchas, denunciar la situación sobre el tema de la realidad de los trabajadores, todo, es como emblemático. Y además está el misterio enigmático de qué mensaje es realmente, a quien mira el cuadro. A nivel popular el cuadro no es famoso, o sea, no vamos a decir que esto es como tener la Mona Lisa, que le creo que cualquier persona la ha visto. Pero la temática sí fue abordada por muchos artistas. Tenemos al ruso Ilya Repin, que muestra a los sirgadores pero desde frente, a las sirgadoras frente al Guggenheim, por ejemplo, en otro lugar, en otra parte. Es algo que la gente pintaba, como decir, la bandera del Río. Y era algo que contrastaba, porque nosotros ahora podemos ver, por ejemplo, en estas grandes petroleras, que uno lo asocia a toda tecnología, pero también hay gente que está ahí manchada de petróleo, tratando de alinear la perforadora. Y uno dice, bueno, seremos muy tecnológicos, pero siempre hay un pobre diablo que tiene que estar haciendo el trabajo bruto. Eso es la cosa que impacta. Mi opinión crítica es que si bien es bastante llamativo, tiene pocos puntos. Yo le daría, si tuviese que hacer una evaluación como de mí, en criterios objetivos y dar una opinión en torno a ellos. ¿Por qué? Porque no creo que el medio escogido haya sido el mejor. Debió haber sido fotografía. Por otro lado, la idea no está encarnada. ¿Cuál es la idea que se quiso encarnar? Si bien está la idea de los trabajadores, hay otras cosas que no quedaron de terminar. No está delimitado el tema. Y así nos podemos encontrar con otros elementos. ¿Se dan cuenta? No digo que el cuadro sea malo. Pero, si vamos a utilizar una estructura de análisis para objetivizar los elementos de la belleza, nos encontramos con que, aquí pasó algo. Cuadro número 4. El gueto de Florencia. Una técnica de óleo sobre tela de 96x66. Este cuadro es bien interesante, porque Signorini ya está maduro. Ha viajado, murió su padre, el Café Miguel Ángel está cerrado, participó en las guerras. Entonces es un hombre ya distinto al de la artillería de Toscana. Y acá lo que vemos es una situación complicada con su visión tan idealizada del mundo rural toscano y el nacionalismo italiano. ¿Cómo lidia su visión liberal, en que en una sociedad todos son iguales, con la llamada cuestión judía? El cuadro me muestra a simple vista una división entre dos mundos separados verticalmente y una masa de personas que se pierden en la muchedumbre. Esto ya nos da cuenta y nos avisa de que, oye, este cuadro tiene peso simbólico. Vamos a ver los colores. La paleta es clásica, ¿ya? La misma paleta de siempre. Y quizás esto es lo más llamativo, pero hay un color que falta, que es el azul. No hay un color que me dé esperanza acá. ¡Oh! Luego, los rostros están perdidos en la oscuridad. Otro elemento. Existe un claro contraste entre la oscuridad y lo claro. Y el detalle, donde está más detallado, donde hay menos manchas, es al fondo. Me invita a mirar al fondo, no a mirar a la gente. ¿Se dieron cuenta en ese detalle? Tan tan, este es un cuadro muy interesante, técnicamente hablando. Luego, si vemos la composición, es brutal la división. Esta vez sí coincide plenamente y no hay dinamismo, es estático. La gente está separada entre la izquierda y la derecha, arriba y abajo, y además uno puede ver edificio oscuro y edificio claro. Esto es claramente una simbología de segregación. Ahora, si pasamos a ver cómo interactúan los personajes, estos no interactúan. Los de cada lado están en su lugar. Y quiero ser claro, porque el gueto de Florencia es tanto la parte izquierda como la derecha. Pero, técnicamente, ¿cómo puedo, a través de una composición y mi técnica que le voy a poner después, expresar eso? No puedo hacer que el cabro chico esté paseándose, saludando al viejo que está con el bastón, porque me rompe lo que quiero transmitir. Por lo tanto, los dejo a cada uno separados y en una posición que da un quietismo, que es lo que uno espera en el gueto. En el gueto estarían todos ahí, pero no salen de ahí. Ahora veamos los detalles de la obra. El grupo que interactúa a la izquierda tiene un buen acabado dentro de la técnica de las manchas.
pero no está hecho para que uno los mire a ellos. Está hecho para que uno piense que ellos están por el frente y uno mira al fondo, donde están los edificios. Y donde están los edificios, hay agobio. Y no hay un cielo azul. O sea, hay una inteligencia acá. Luego, si nos vamos hacia el lado derecho, los varones judíos que están con sus sombreros y sus trajes negros, claramente se pierden los rostros. Me recuerda mucho a los cuadros negros de Goya. Y hay un sentido de por qué técnicamente quiero hacer eso. Yo no hablo de, no sé, pues, Moshe Mendelssohn. Hablo de el judío. Los generalizo en torno a una masa. Hay un sentido muy profundo. Ahora vamos a analizar la obra en un primer nivel. El gueto de Florencia fue un distrito cerrado donde se mandó a vivir a la comunidad judía en tiempo de Cosmo I, el de Medici. Estamos hablando de esa época, estamos hablando de 1570. Actualmente todo esto fue demolido y se llama la Plaza de la República. A nivel simbólico, es interesante notar que el judío en la historia de Occidente, y acá entenderemos por Occidente al mundo católico, aparece como un grupo que está situado fuera de la sociedad porque no participa de la vida político-religiosa. Y entonces, con este cambio de paradigma a un Estado laico, ¿por qué deberían estar afuera? Ahora, un Estado laico no es un Estado sin religión. Por ejemplo, Estados Unidos en esta época era un Estado, y sigue siendo un Estado sin religión, pero de mayoría protestante. Lo mismo podemos decir en el caso, por ejemplo, del Imperio Alemán. Pero había una mayoría luterana y una mayoría católica en el sur. ¿Se dan cuenta? Este tema fue abordado por muchas personas. Tenemos desde Marx hasta los teóricos socialdemócratas, los precursores, tenemos teóricos también que son del liberalismo. Este es un tema, porque la gran pregunta es, en el contexto del nacionalismo, ¿qué es una nación? ¿Y quiénes son los nacionales? Por lo tanto, ¿qué hacemos con los que no son nacionales? No estamos hablando, por ejemplo, de una monarquía hispánica de los Austrias, que permitían los derechos de los naturales en América o en Filipinas, o también los distintos grupos que habían en el Imperio zarista, que albergaban múltiples comunidades en su extenso territorio. Acá el concepto de Estado moderno, de nación, busca una homogeneidad, y esto es un soberano problema, porque la idea de nación liberal lleva en una visión extrema a cosas terribles como limpiezas étnicas. Un ejemplo, el genocidio armenio. Obviamente el caballero del bigote que es chistoso lo conocen todos, pero para darles el contexto, era una problemática que la gente ya empezaba a darse cuenta. Oye, pero si nosotros decimos que somos esto y somos lo otro, está complejo. Y por si fuera poco, Signorini era totalmente un ciudadano florentino, y lo que ocurría en su ciudad era algo que lo tenía presente. Para la época, Florencia fue la capital del Reino de Italia entre 1865 y 1871, y esto provocó cambios en el llamado Rezonamento, que es una reurbanización que se hizo ahí en ese lugar. Y este cuadro, junto con el siguiente, forman parte del barrio que se demolió para hacer la Plaza de la República. Por lo tanto, le está hablando también al ciudadano de su época, a su vecino. Oye, esto se nos está yendo, pero esto que se nos está yendo es al mismo tiempo un problema que nos está quedando. Esto es un cuadro muy inteligente. Bueno, a nivel de la academia, podemos decir que este cuadro es una segunda versión más grande de un cuadro de un año antes, de 1881, que está vinculado a su vez a otro cuadro llamado El Gueto de Venecia, el cual tiene una impronta impresionista francesada muy grande. Si ustedes quieren pueden verlo y se dan cuenta que es diferente. Mucha mancha pero de poca claridad, por si lo quieren buscar. Y por lo mismo, fue un cuadro que cuando se expuso en Florencia, el cuadro que les estoy hablando no gustó mucho. No por la temática, era por la técnica, porque fue como, oye, no... ¿qué clase de cuadro es este? Se me cayó el monóculo de nuevo. A nivel de datos, Rosa y de la cultura popular no tiene una fuente de inspiración o que haya sido muy popular, pero sí hay registros fotográficos del barrio, del gueto, antes de su demolición. De hecho, esta es una obra como casi testimonial, porque el gueto y el siguiente cuadro fueron demolidos esos barrios como 3 años posteriores a que se pintó. Mi opinión es que este cuadro es excelente. ¿Por qué voy a decir? Acá no tengo yo que estar a favor o en contra de ningún grupo, porque acá lo que está interpelándome es algo más.
quizás está en el elemento de del catio, de la integridad, esa capacidad de producirme un gozo contemplativo, lo que falta un poco, pero o que se entienda sin la necesidad de una explicación externa, pero hasta por ahí, porque los colores y la división, la estructura lo permite entender que hay división. Yo creo que esto es un excelente cuadro, y en mi opinión no podría haber sido hecho con algo que no sea un cuadro de pintura, porque imagínense una fotografía. Hubiesen tenido que estar ahí con la cámara diciéndole a los hombres de negro, ya, venga para acá, a las niñas de la izquierda y usted póngase para acá. Déjame poner el foco para enfocar el fondo, que la luz llegue a tal hora. Creo que para la época, que estamos hablando de 1882, no sé si la técnica llegaba para tanto, y le hubiesen tenido tanta paciencia a los vecinos para no estar paseándose. Imagínate, quiero ir a comprar, no sé, peras. No, porque el fotógrafo está ahí. No, pues. Ahora vamos con el último cuadro. Cuadro número 5. El Mercado Viejo de Florencia, de 1882 hasta 1883. 40 centímetros por 65,5. En mi opinión, este es el cuadro donde aprecio a un Telemaco Signorini más maduro. Veamos la composición de la paleta de colores, y si comparan los anteriores, es la misma. Pero acá sí podemos hablar de que las ideas de familiaridad, confianza, están como uno esperaría que estén. El cielo azul junto a las nubes blancas cerca de la cúpula muy blanquecina del Duomo de Florencia. Voy por el centro y me encuentro con un farol. Perfecto. Un elemento de la época en que estoy viviendo. Pero a la derecha me encuentro con la columna de la abundancia, que tiene una larga historia en la ciudad y que todavía se mantiene en la Plaza de la República. Es más, si ustedes buscan con Google Maps, pueden localizar los dos puntos y pueden ver cómo ha cambiado todo este lugar. Entonces tenemos terracota abajo, cielo arriba. Sigue la experiencia sensorial y uno asocia la divinidad con el cielo. ¡Perfecto! La experiencia sensible de Occidente está en mi intelecto y también en el de Telemaco Signorini. Estamos todos bien. A continuación, si analizamos su estructura compositiva, podemos ver que el centro está ligeramente corrido, ya que la línea vertical del poste de la luz podría haber quedado un poquito más para el otro lado. Y si lo movemos, ahí se ve mejor. Y si localizamos el punto de fuga, ¡perfecto! ¡Perfecto! Es un punto de fuga excéntrico, que me permite identificar la proyección con los techos y el nivel con donde está la altura de la gente en el mercado. Y el punto reposa con una línea vertical. Por lo tanto, yo estoy de alguna manera no perdiéndome en el punto de fuga, sino en lo que está antes del punto de fuga, que es lo que está al medio. Ahora veamos por qué quizás no está centrado. Si uno ve el punto donde el ojo tiende a posicionarse en situaciones de equilibrio, uno encuentra tres puntos, que es la cúpula, el farol y la mujer que está al centro a la derecha. Entonces a lo mejor no está posicionado justamente para provocarme esa bajada. Luego, si vemos esta imagen y ponemos una línea, ahí queda mucho más claro. Las manchas, que sería lo que está fuera de esos puntos de descanso donde uno pone el ojo, lo que nos está ayudando es, de alguna manera, a tener la sensación de o profundidad, movimiento, o de alguna manera donde no tenemos que estar mirando. Si me dijeran que este cuadro se llama Un rostro familiar en el mercado viejo, perfecto. Yo estoy aquí perfectamente, le doy todo un sentido al mensaje que me quiere transmitir. Ahora veamos los detalles para ver si hay casos interesantes o cómo está la técnica. Veamos a las mujeres conversando con la madre y al niño vestido de marinerito tipo Kiko de Chespirito. Las manchas, que están presentes en el fondo para dar cuenta de un movimiento, hacen que uno no se detenga mayormente en el fondo y se centre en el primer plano. Ahora, si uno ve con un poco de detalle, igual es bastante poco concreta las formas. Pero ¿por qué les puse esas marcas? Porque quiero que ustedes vean que son 4 centímetros, es el punto de fuga y hay muchos planos. Entonces, es el punto donde quiere que ustedes lo ignoren. En cambio, en esta parte del cuadro, en la parte inferior izquierda, tenemos una serie de imágenes donde la forma está delimitada por las manchas con claroscuro. Acá sí logramos ver detalles y cumple la idea de hacer la sensación de que estamos entrecerrando los ojos bajo un día de sol y tenemos varias personas moviéndose. Ese rostro del vendedor del primer plano me recuerda mucho a los cuadros negros de Goya.
no sé por qué lo hizo tan deforme. Es casi como un muerto que está ahí. En una de esas, ya por esta época, se vio influenciado por las ideas del movimiento de masas de corte socialista que estaba hablando sobre el sufrimiento de la clase trabajadora, etc. Quizás por eso, porque por esta época pegó muy fuerte en Italia. Pero técnicamente lo encuentro muy... da gusto verlo, como que invita a verlo, a pesar de que son manchas. Es muy llamativo lo que se logró acá. Luego, en esta, podemos ver algo más tranquilo, o al menos un punto donde descansar, que sería la mujer, que nos mira a nosotros. Eso sí, hay algunas cosas que, siendo honesto, la elipse de la rueda no es del todo elíptica. Bueno, quizás ahí se dio su gustito impresionista también. Ahora, si lo vemos en su conjunto, la idea es que todo el fondo nos genera una sensación de movimiento y uno descanse la mirada en el primer plano que está quieto. Entonces, a partir de este rostro, uno puede ir a la izquierda y ver al hombre con esa mirada extraña como medio de muerte, o a las mujeres conversando. Luego nos vamos a ir con la interpretación. Este es el llamado Mercado Viejo de Florencia, donde podemos ver el Duomo de Florencia y la Columna de la Abundancia. Ahora, este es muy famoso. El Mercado Viejo había sido un lugar que antiguamente era un foro, o sea, dentro de la vida de la ciudad esto era un lugar muy propio. ¿Y por qué este lugar podía haber sido tan relevante en su momento? Ocurre que por esta época, como Florencia había sido durante 6 años la capital, antes de ser Roma, nos encontramos con que mucha gente fue a la capital, a Florencia, pero Florencia no tenía la capacidad para poder aceptar tanta gente. Muchas personas llegaron, se aglomeró y, según lo que decía un escritor llamado Jarro, este lugar era pero apestoso, inmundo, cochino, lleno de bichos, entonces era como esa cosa cochina, fea de la ciudad, pero que dice, oh, qué propio de nuestro lugar. Y, debido al crecimiento posterior, hay que demolerlo. Entonces, nos encontramos con un problema. Esto va a desaparecer. Entonces, a un nivel simbólico, el mercado, que tiene todo su elemento potente de encuentro, va a ser demolido por las cosas nuevas, por ese rerum novarum, por todas esas cosas asociadas. Podemos ver que convive una ciudad vieja, pero que tiene que reurbanizarse. Además, el impresionismo por esta época ya dejó de ser una novedad. A un nivel de interpelación, hay un elemento de nostalgia. Esta es la ciudad que se nos está yendo. Hicimos esto, pero ya se fue. O sea, hay todo un elemento interesante que yo encuentro acá. Bueno, no he encontrado muchas referencias en la academia, pero este cuadro es citado muchas veces porque fue hecho antes de la demolición de la zona del Mercado Viejo y del gueto de Florencia. Entonces, es como una especie de vestigio de la época. Hay fotos, pero créanme que las fotos modernas podrían haber captado esto. Pero la técnica de fotografía por la época no era capaz de captar con tanto movimiento y con tantos contrastes de luz. Así que técnicamente este mercado con esta situación no sé de otra manera que cómo podría haberse hecho. ¿Qué puedo decir de este cuadro? Yo diría que este cuadro es excelente. Más allá de la rueda de la elipse que no quedó tan derecha, podríamos decir que este cuadro es buenísimo. Aquí hay una maestría. Así que casi para mí este es un cuadro. Porque acá yo puedo, de alguna manera, también detenerme a contemplar cosas. A contemplar la belleza del lugar, la belleza de la interacción, la belleza de la sociedad humana. O sea, bien, muy bien, me gustó. Mi humilde opinión. Es más, lo podemos ver como una comparativa. Mientras el gueto muestra quietud y segregación, el mercado muestra movimiento e integración. Uno tiene lo propio de Florencia, el Duomo y la Columna, y el gueto no sabemos dónde está. Podrían haberme dicho otra ciudad, no tengo idea. Por lo tanto, en conjunto, ambos son muy buenos. Finalmente, ¿qué puedo decir a modo de conclusión del artista y su obra? Me atrevería a afirmar que no es un artista que perdure en los siglos como Velázquez o Caravaggio. Es más bien de un periodo determinado. A pesar de lo anterior, no deja de ser un personaje valioso de conocer, para ver cómo la idea de una modificación técnica puede usarse bien y dar cuadros que siguen llamando a la belleza, siguen apelando a ese trascendente. ¿Qué opinan? ¿Hubieran preferido más mancha, como Monet? ¿Les parece un personaje poco interesante? ¿Qué opinan de un análisis de este tipo? ¿Lo habían visto antes?
escriban y recuerden que este canal siempre es a beneficencia de algo, no está monetizado. En esta ocasión es para mi parroquia del barrio Yungay, Nuestra Señora Silo del Carmen, la cual tiene serios problemas de autosustentación y tenemos que intervenir muros, techos y comprar cosas porque cada vez que llueve cae agua, se me moja el piso y las abuelas se me caen. Así que, como cada video va a ser a beneficencia de algo, voy a dejarlo acá, por si alguien quiere donar algo. Sin nada más que decir, vamos a hacer otros videos de este tipo y de otros temas.